Muchas gracias, señora presidenta, señores ministros. Agradezco la invitación del senador Andrade y celebro la iniciativa. Mi nombre es Juan Pablo Salazar, soy activista del Movimiento Global de Derechos de Personas con Discapacidad. Por demasiado tiempo nuestros nombres han sido manchados con etiquetas de invalidez y de minusvalía. Por demasiado tiempo hemos sido objeto de políticas paternalistas, de asistencialismo y de discriminación en general. Por eso hoy no vengo a tocar sus corazones, no vengo a conmoverlos de ninguna manera, ni vengo a pedir ningún favor. Vengo a exigir derechos, vengo a exigir acceso a las mismas oportunidades que tienen los ciudadanos sin discapacidad. Ahora, les confieso que la gente con discapacidad que me cae bien a mí, no se levanta por la mañana a preocuparse por lo que no funciona y por lo que no sirve, sino que construyen sobre lo que sirve. Y en ese espíritu quiero empezar hoy por comentar lo que estamos haciendo muy bien en Colombia. Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y esto es un paso enorme. Significa que no les toca creerme a mí nada de lo que yo diga, ni creer carreta acá de nadie, sino que el mundo ya tiene una directriz clara y puntual acerca de qué es lo que se debe hacer en materia de discapacidad. ¿Qué significa esto exactamente, este tema de la Convención? La Convención lo que busca es un cambio de cultura, un cambio de paradigma. Para tener un poquito de contexto muy rápido, en Latinoamérica la discapacidad se entiende desde tres diferentes paradigmas. El primero, el tradicional, lo entiende como un castigo divino, algo cósmico, kármico. Entonces mis padres eran personas terribles y Diosito les mandó un chino en silla de ruedas para que purgaran pues esos pecados. Lo vemos en todos los rincones de nuestra sociedad. En las veredas esconden o encadenan literalmente a los pelados y no los sacan al parque, a la escuela o a la iglesia porque son un motivo de vergüenza para la familia. Pero también en el estrato 10, el superempresario que tiene una discapacidad, que tiene un accidente cerebrovascular, deja ir al club, deja ir al restaurante, siente que las otras personas lo están mirando, lo están juzgando. Ese tipo no le pagaba bien a sus empleados, tenía como 10 amantes, mire, por eso mi Dios le mandó eso. Eso está firme hoy en día. Luego nos civilizamos un poco y llega el paradigma médico, que entiende la discapacidad como un asunto de salud. Hay una raya que se llama lo normal. Lo normal es ver, es caminar, es oír. Por ahí por debajo están todos estos subnormales que son los discapacitados, que si tan solo hacen más terapia, que si tan solo hacen más rehabilitación, que si tan solo avanza más la ciencia, van a poder pasar esa raya y se van a convertir en normalitos. Y tiene mucho sentido. Si yo aprendiera a saltar en esta silla, podría adaptarme a este púlpito. Pero, ¿por qué debo yo adaptarme a este púlpito en vez de este púlpito adaptarse a mí? Siendo que tengo derecho, tanto como ustedes, de montarme allá a decir lo que pienso. Todo lo que busca la discapacidad, el movimiento es eso, es un cambio en el paradigma, un cambio en la cultura. Es un asunto de derecho civil como el de los afrodescendientes, como el de las mujeres, etc. Lo que hizo las Naciones Unidas fue curar a las personas con discapacidad. De repente, yo no tengo la discapacidad en mi cuerpo, como una persona negra no tiene el racismo en su cuerpo. Lo que tiene es que es negro. Cuando ese ser negro se enfrenta con barreras mentales que tiene otra persona, ahí aparece el racismo. De la misma manera, yo no tengo la discapacidad en mi cuerpo, yo lo que tengo es que no puedo caminar. Cuando mi no poder caminar se encuentra con un púlpito como este, con un bus que no tiene ascensor, o con un jefe que piensa que uno necesita las piernas para contestar un teléfono, ahí ¡pum!, apareció mágicamente la discapacidad. Todo lo que me dice Naciones Unidas es que mi Estado, mi gobierno, debe garantizarme todos los ajustes razonables en el entorno para que yo pueda acceder a las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos. ¿Qué ha sucedido en Colombia? Bueno, pues paso rápido por esto porque lo han mencionado. Desde 1997, Jairo Klopatowski empezó a hablar de que las personas con discapacidad tenían derechos. Se hizo un sistema en el Sistema Nacional de Discapacidad en el 2007, la Convención de Naciones Unidas se termina ratificando en el 2011, se hace una ley estatutaria en el 2013, con su respectivo COMPES.
Hasta ahí todo suena muy bien. ¿Cómo va el tema de la estructura? Hay un ente rector, que es el Ministerio de Salud y de Protección Social. De este ente rector se desprende el Consejo Nacional de Discapacidad, que tiene un grupo de enlace sectorial donde se sientan los ministerios, supuestamente a dar las informaciones técnicas para adelantar las iniciativas. De ese Consejo Nacional se desprende lo del departamental y ahí aterriza en lo municipal y en lo distrital. Bueno, las cifras de nuevo, hay 2.600.000 según un censo del 2005, ojo, y una caracterización que lo que hace es darme información más específica. Es de ese 1.062.000 personas, sabemos dónde está, sabemos qué discapacidad tiene, sabemos qué tipo de educación o qué grado de educación tiene, a qué sistema de salud accede, etcétera. Es decir, ese milloncito está bien hecho al menos. ¿Cuáles son los retos? Bueno, el primero es el tema del ente rector. Si les digo que esto es un tema de derechos humanos, ¿por qué está en el Ministerio de Salud? ¿Por qué seguimos tratando la discapacidad desde el paradigma médico? Si ya ratificamos una Convención de Naciones Unidas que nos obliga a hablar de este tema desde la esfera de los derechos humanos, esto debería pasar al Ministerio del Interior, quien es el que le compete los asuntos de derechos humanos. Esto, primero, nos va a dar coherencia con un instrumento internacional que ya ratificamos. Segundo, va a haber un tratamiento transversal. Tercero, vamos a podernos articular con otros colectivos. Yo estoy seguro que ustedes prefieren tener una sola conversación y no 5, primero con los de discapacidad, luego con las minorías étnicas, luego con los LGBTI, ¿sí? Porque al final todos estamos apagando el mismo incendio, estamos buscando acceso a las mismas oportunidades que tienen los otros ciudadanos. ¿Qué me atortola un poco de esto? Que en el trasteo de MinSalud a Mininterior se pierda lo que hemos avanzado. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y mal que bien, las personas que están en MinSalud han hecho un trabajo serio y comprometido. Les falta muchísimo, pero esto es lo que hay que hacer. Segundo problema, no hay una comunicación real entre el Consejo Nacional de Discapacidad, aterrizando en lo departamental y en lo municipal. La gente no siente representatividad. ¿Por qué? Porque estos consejos son hechos por una selección que hace el Ministerio de Salud. Estos no son cargos de elección popular como deberían ser. Y más grave aún, son cargos voluntarios. Entonces, hay unas personas hoy en día haciendo un favor de ir y exigir los derechos de millones de colombianos. Ay. Hombre, esto de tener este Sistema Nacional de Discapacidad, de tener un presupuesto asignado, no es un tema de voluntariado. Los consejeros deben ser funcionarios públicos y se debe regularizar el mecanismo electoral para saber, pues para garantizar que estas personas sí tienen la representatividad de la población con discapacidad. Bueno, esto lo han dicho ya mucho, los números están mal, el censo está viejo, y si volvemos al paradigma tradicional, a la gente le da pena decir que tiene discapacidad, entonces no se registran. ¿Qué sucede? Tenemos una cifra obsoleta que cae en presupuestos obsoletos y en programas obsoletos, porque no tenemos el diagnóstico, nadie entiende el problema. ¿Qué necesitan las personas con discapacidad? ¿Educación en Casanare o salud en Putumayo? ¿O pensiones en Cali? No tenemos ni idea porque no hay información diagnóstico para poder priorizar y para poder tomar decisiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otro censo, volver obligatorio el registro, cambiar la metodología del registro. De pronto Mintic, que ha hecho un trabajo tan bueno con sus centros de relevo y con las tecnologías, puede echarle algún cabezazo cómo solucionar este problema. Bueno, lo tercero es que la regulación de accesibilidad no es obligatoria y no tiene sanciones. Es decir, la ley dice hay que hacer rampas, pero las rampas que hay en Bogotá, que es la flamante capital de nuestro país, no son rampas sino premios de montaña. Eso no lo escala nadie, no están bien hechas. Hay una norma técnica y Contec, pero no hay nadie velando para que las obras que se hagan, hombre, y es infraestructura nueva, que es lo que da un poco de piedra. Viene la rampa en un ángulo de 45 grados y luego aterriza en un andén. O las canaletas para las personas con discapacidad social se estrellan contra un poste. Mejor dicho, no hay ningún
rigor técnico acerca de estos temas de accesibilidad. Hay que modificar la ley que dice esto, la 1618. Hay que generar sanciones. Hay que de pronto vincular al Sistema Nacional en la interventoría de estas obras o crear oficinas de accesibilidad en las curadurías. Hay que definir otras normas técnicas para las otras discapacidades, no enfatizar solo en las rampas para las personas con discapacidad física, sino qué tipo de accesibilidad estamos dando en la informática, en los medios de comunicación, etcétera. Hay bastantes temas pendientes, va a pasar rápido por el respeto al tiempo de todos ustedes. El Servicio Público de Transporte tiene una prórroga de 10 años para ser accesible. Es decir, lo que me está diciendo mi Estado en este momento es, fresco Juan Pablo, que usted en 10 años va a poder tener derechos. Sí, porque ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo me voy a educar? ¿Cómo voy a ir al hospital si no puedo montarme en los alimentadores de Transmilenio? Ahora, si ustedes me dijeran fresco que son solo 10 años y yo pudiera creerles, no habría ningún problema, me los aguanto. ¿Qué sucede? Es la tercera prórroga. En el año 97 nos dijeron que eran 5, en el año 2003 nos dijeron que eran 7. Entonces lo que va a suceder es que en el 2023 nos van a decir, ¿sabe qué? Espérese otros 10. Y ni siquiera es para el 100%, es para el 80%. Entonces, si no podemos acceder ni transportarnos, ¿cómo vamos a poder disfrutar de nuestros demás derechos? En tema laboral, señor ministro, hay una piedra en el zapato desde el 97 por el artículo 26. Básicamente es un tema de interpretación. La ley dice que uno puede despedir a una persona con discapacidad porque la embarró, si llegó borracho, si no cumple con los estándares de calidad, si la embarra y no sirve, uno lo puede echar, pero no lo puede echar por ser ciego, por estar en una silla de ruedas o por ser sordo. Pero en esa interpretación de esa ley, cualquier departamento de recursos humanos de cualquier empresa medianamente sensata va a decir, no nos metamos en ese chicharrón, no contratemos a las personas con discapacidad, y tendrían toda la razón en hacerlo. Entonces, esto que venía de una bonita intención en la interpretación ha limitado muchísimo el tema laboral. El tema de la ley de vida independiente, ya han hablado del tema de los cuidadores. Sí, una mamá que tiene un pelado con una parálisis cerebral severa no puede trabajar. Su trabajo es cuidar a su pelado, es un trabajo digno y el Estado debería remunerarle eso. Ojo, porque ahí los ecuatorianos nos están dando en la cabeza, esa ley ya existe y ya se formula ya. Pero acá hay que tener cuidado porque la línea está en el nivel de decisión que uno puede tomar. Una cosa es un cuidador y otra cosa es un asistente personal. ¿Sí? Si le pagáramos un sueldo a la familia de Stephen Hawking por cuidar a Stephen Hawking, probablemente el tipo se quiere poner la corbata amarilla ese día y le ponen la roja o toman las decisiones por él. Si la persona puede tomar decisiones, debe poder, pues sí, ejercer estas decisiones. Entonces, diferente la figura de asistente personal a cuidador. La línea se traza en la capacidad o no de tomar decisiones. Los japoneses tienen centros de vida independiente. Si uno le saca la piedra a la familia y no quiere ir más con ellos, ¿por qué tener que hacerlo? Estos centros ya están inventados y funcionando en otros lugares del mundo. En tema de educación inclusiva, hombre, pues ya está la directriz trazada. Los colegios, las escuelas, las universidades, todos los establecimientos deben tener educación inclusiva, es decir, un aula que les sirva a todos. Para eso estamos lejos, como decía la senadora anterior. Sí, necesitamos que los profes estén capacitados, que las escuelas tengan rampas o ascensores, pero hay que ponerle dientes a la cosa, porque de nuevo es una ley de cumplimiento voluntario. Toca ponerle un plazo, decir, señores colegios, universidades y escuelas tienen tantos años para volverse accesibles o pierden su licencia. De otra manera, nos quedamos en excusas y nos quedamos en decir que no hemos podido y que falta plata. Hasta que no apretemos este tema no vamos a ver una resolución real. La ley del deporte se hizo imagen y semejanza del tema del deporte internacional, es decir, federaciones por discapacidad visual, auditiva, cognitiva, física y parálisis cerebral. Fue muy buena en su tiempo, hoy en día es obsoleta. La ley del deporte debe hacerse por deportes, porque para mí no es importante que Elkin Serna sea ciego, para mí es importante que él corre 42 kilómetros en 2 horas 23 minutos y que se trajo una medalla de plata desde Londres 2012.
no representando a los ciegos de Colombia, sino representándolos a todos ustedes. Entonces, necesitamos una reforma en la ley del deporte, entendiendo que el deporte reconcilia. En el momento histórico que está viviendo el país, además, el deporte paralímpico es una estrategia clarísima de reconciliación y de posconflicto. Ahí nos podemos encontrar todos. Bueno, el tema de minas es paralelo. Entiendo y comparto la postura del gobierno de no tener nada negociado hasta tener todo negociado en La Habana. Pero desde que empezaron los diálogos de paz, 610 personas han pisado minas antipersonal. Algunos se han muerto y otros han quedado para levantarse a enfrentar una discapacidad por el resto de sus vidas. Entonces, hay que mirar la manera de hacer algún tipo de acuerdo temporal. Hay maneras, la Convención de Ottawa permite a través del llamamiento de Ginebra, maneras para que grupos armados no estatales se vinculen a la convención que prohíbe este tipo de armamento. Es urgente, hay gente muriéndose hoy. El protocolo facultativo, ¿qué es esto? Es una herramienta adicional a la Convención de Naciones Unidas que le permite a la sociedad civil denunciar al Estado ante las Naciones Unidas. Lo lógico es, venga, primero arreglemos la casa y luego sí la abrimos. Pero ¿cuánto nos vamos a tardar? Mi propuesta es que abramos la casa y que entre más ojos encima haya para que cumplamos estos acuerdos, va a ser mejor. En conclusión, cuando hice yo esta presentación y la estaba mirando, dije, mire, el problema acá es que el tema está disperso. Es que es complicadísimo sentar a 6 ministros y no hay una sola cara visible. Lo que necesitamos es una sola entidad que se siente y pueda maletear esto de ministerio en ministerio, de entidad en entidad, para lograr los resultados. Ustedes saben mejor que yo cuál puede ser la solución rápida para esto. No sé si es una alta consejería, un viceministerio en el interior, una dirección o una subdirección. Creo que podemos escoger entre Ferrari, Toyota, Mazda y R4. Para mí, de nuevo, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y hoy en día nos sirve más un R4 que sea rápido de hacer, que ustedes de aquí a diciembre puedan emitir una ley o un decreto donde puedan crear una burocracia que no sea pesada, pero que sea eficiente, que tenga autonomía administrativa y financiera y que tenga acceso, que le pare bolas a uno el gobernador, el alcalde, los ministros y el gobierno central. Con eso termino mi intervención. Espero que les haya parecido pertinente y tan urgente como a los millones de personas que nos levantamos todos los días en Colombia a enfrentar una discapacidad. Muchas gracias.